y vamos a conversar ahora con la diputada nacional Claudia Vernaza del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, como siempre. Bueno, muy bien. Digo, temas hay un montón. Lo que falta es ponerse de acuerdo para empezar a transitar los caminos del Congreso, los caminos de la posibilidad de llevar esos temas al recinto de la Cámara de Diputados. Claudia. Sí, por supuesto. Siempre está este problema de la aprobación de los protocolos de funcionamiento. En una situación que cambia día a día, la verdad que debiéramos delegarle mayores potestades al presidente de la Cámara, esta sería mi opinión, para que a partir de lo que digan las autoridades sanitarias hagamos protocolos en el momento, porque tanto que a veces pide la oposición de que produzcamos legislación basada en evidencia, no puedo creer que cada protocolo necesite otra vez reuniones y reuniones, en una situación que cambia día a día. La verdad que la evidencia demuestra que son las autoridades sanitarias las que mandan. Pero claro. Bueno, hay que ponerse de acuerdo con el nuevo protocolo. Sí, y esperando, cuando uno habla de los temas del Congreso, esperando también algo que anunció el presidente, cerrando lo que fue la semana pasada y anunciando la nueva etapa de lo que es este momento de la pandemia, que habló que iba a mandar un proyecto al Congreso para, bueno, que el Poder Ejecutivo, que los poderes ejecutivos de las provincias puedan tener las facultades necesarias a tomar decisiones, y esto que por un lado generó ya reacciones desde la oposición, que todavía no se sabe cuál va a ser el tenor de ese decreto o de ese proyecto que van a tener que analizar ustedes, ¿no? El tenor se conoce, lo que se trata es de tratar de poner criterios mínimos, criterios sanitarios mínimos en los que todos nos ponemos de acuerdo y a partir de que sean criterios aprobados por ley, sean la base de los debates, ¿no? Porque se mezclan mucho las opiniones científicas con las opiniones diletantes, las opiniones de los medios periodísticos, de la oposición, a veces donde juegan otros intereses. Entonces, la verdad que generar una ley que fije criterios sanitarios de mínima, de base para la discusión, nos parece que puede ayudar muchísimo. De eso se trata el proyecto de ley. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Quería consultar sobre el tema del día, que tiene que ver con el fallo de la Corte, que afecta directamente a la Ciudad de Buenos Aires porque es quien acude a la justicia, pero también deja evidencia sobre la provincia de Buenos Aires, que acata el fallo, acata el DNU presidencial y los chicos están sin clases y crece la presión sobre el gobernador Axel Kicillof. ¿Cómo cree que se va a resolver esto y qué puede pasar después del 21 de mayo? En primer lugar, informemos correctamente. Los chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires tienen clases. No están tomándolas en aulas cerradas que atentan contra su salud. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. La segunda, que creo que estamos ante un típico caso de judicialización de la política, donde lo que debiera dirimirse por un diálogo de gobernantes se terminan estrados judiciales, y los estrados judiciales dicen lo que la Constitución dice, y es cierto que hay potestades por el sistema federal que tenemos, hay potestades propias de las jurisdicciones pueden tomar determinadas decisiones, pero la verdad que espero que la Ciudad de Buenos Aires y que las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires tomen las decisiones correctas para morigerar los contagios. De hecho, los números de las últimas semanas están demostrando que las medidas que se tomaron eran las correctas, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que me parece que lo que tiene que primar son los criterios sanitarios, no la judicialización de estos temas. Esta es mi opinión y quiero aclarar una vez más, de hecho acabo de terminar con algunos chicos y chicas de mi entorno familiar, acabo de terminar los deberes que tenían para el día de hoy y estuve viendo sus Zooms y sus clases virtuales y tenemos algún contacto también presencial con sus maestras. La actividad escolar en la provincia de Buenos Aires continúa, quiero ser clara en esto. Diputada Vernaza, Laura Serra la saluda. Usted hacía referencia recién al proyecto de ley que anunció el presidente Alberto Fernández que iba a enviar
presumiblemente a fines de este mes y que tiene que ver con, bueno, que el Congreso le otorgue facultades para disponer medidas sanitarias en todo el país en virtud de esta pandemia. Yo pregunto lo siguiente, el fallo de la Corte Suprema que establece claramente, digamos, en este caso, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y por esa razón también y consecuentemente ratifica la autonomía de todas las provincias. Digo, ¿esta ley no nace muerta antes de nacer? No, justamente. Porque hay un fallo de la Corte, ¿no? Entonces, por eso me da la impresión de que si hay un pronunciamiento del alto tribunal, una ley que de alguna manera intentaría, porque no conocemos la letra fina de ese proyecto de ley, pero intentaría dotarle de facultades al Poder Ejecutivo para establecer restricciones en todo el país, de alguna manera iría a contramano de la autonomía que se pregona y que se quedó establecida en el fallo de la Corte. Sí, quizás me das un espacio, te puedo comentar, porque vos ya das como la opinión cerrada sobre el tema. No, simplemente la pregunta a partir de un fallo. Bien, por eso me parecía que estabas opinando sobre el tema, por eso, bueno. Disculpa. No, te decía, así como existe una ley nacional de educación que genera acuerdos mínimos en toda la nación referido a este tema, más allá de las competencias que tiene cada provincia para llevar adelante ese sistema educativo, lo mismo pasa con otros temas, por ejemplo, el tema de salud. Hay acuerdos y pisos mínimos que se pueden fijar en una ley nacional. Sí. Sin perjuicio, desde luego, cada provincia procedimentalmente trabaja el tema sanitario o el tema educativo según la realidad de su provincia y a partir de sus propias competencias otorgadas en un sistema federal. Entonces, vuelvo a insistir en que lo que vamos a hacer seguramente es discutir una ley que tiene que ver con fijar pisos mínimos y criterios mínimos sanitarios en el marco de una pandemia. Y tengamos por seguro que tenemos los asesores constitucionalistas y otros que nos van a indicar cómo redactar la ley de tal manera que sea una ley vigente, que no esté viciada por ser anticonstitucional, claro. En primer lugar. En segundo lugar, recordemos que grandes políticas nacionales, como la política educativa, en general hay acuerdos que se realizan en los consejos federales. El Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, donde el Gobierno Nacional tiene que generar acuerdos y las provincias se comprometen en esos acuerdos en los consejos federales. Así que seguramente esta ley va a tener en mente o va a tener en su letra el espíritu de los consejos federales. Bien. Claro. Claudia, si se divide, digamos, el país en zonas en lo que tiene que ver con el impacto de la pandemia, ¿no? En una zona media, en una zona más pequeña y en la zona, digamos, más grave del impacto de la pandemia. Hoy yo lo escuchaba al doctor Golián, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando un poco de los límites, como que eso rompería esos límites que tienen hoy las autonomías provinciales a partir de lo que serían midiendo el país de otra manera, ¿no? No tomando que el límite de la ciudad de Buenos Aires termina en la General Paz, sino que la pandemia no lo conoce eso. Y el impacto de la pandemia es una zona determinada donde hay que tomar medidas determinadas. Me parece que eso ya sucede, Fernando, ya sucede que la mancha urbana que conocemos como Gran Buenos Aires o área metropolitana de Buenos Aires no conoce de nuestras leyes ni de nuestro sistema constitucional. Es una mancha urbana única y por eso tenemos que acordar cuestiones referidas al transporte, a la circulación de personas y mercancías. Es decir, hay muchísimos acuerdos que sobrepasan los límites de un gobierno autónomo de tipo federal, ¿no? El gobierno de una provincia o el gobierno de una ciudad. Con lo cual aquí sucedería lo mismo. Justamente en estas manchas urbanas, la gravedad de la pandemia hace que se tengan que tomar decisiones acordadas o consensuadas entre diferentes jurisdicciones. Así que no va a ser distinto a muchos otros temas, donde también deben confluir las decisiones de varias jurisdicciones. Va a pasar lo mismo. Diputada, la llevo al calendario PASO,
que tuvo algunas semanas de intensidad, de negociaciones, de acuerdos en el Congreso. Es un tema que ya casi estaba desembocando en el acuerdo y hoy, a poquitos días de la fecha límite para la convocatoria de las PASO, todavía no hay novedades ni de un proyecto, ni del dictamen, ni cómo va a quedar el calendario. ¿Qué esperan ustedes de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué ven que puede suceder? Si se dice que por más que se convoque a las PASO el próximo lunes, ¿y esa fecha se puede cambiar igual? El proyecto de ley es muy sencillo, con lo cual no hay un problema de redacción del proyecto. O sea, sería una prórroga o algo similar. Con lo cual están en este momento haciéndose todas las negociaciones posibles para llegar a esta prórroga, que creo que es la idea que más está primando en este momento. Desconozco, no soy especialista en temas electorales, desconozco si después del plazo límite se puede prorrogar, desconozco, disculpa. No, por favor. Diputada, la llevo a un terreno que seguramente usted conoce muy bien porque usted participa de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y bueno, uno de los temas que pasó un poco desapercibido, pero me gustaría conversar con usted, es también otro fallo de la justicia, en este caso de la Cámara Federal, que suspendió por 6 meses la aplicación del DNU, que declaraba como servicios públicos y congelaba los precios de la telefonía celular, internet, telefonía fija, etcétera. ¿Cómo toma esta decisión también de la justicia, que para el oficialismo también implica un revés en cuanto a políticas públicas que ha decidido adoptar en plena pandemia? Sí, ese caso, la verdad, te digo, me preocupa mucho más que el caso del fallo de hoy. Claro, más. Me imaginaba, por eso le preguntaba. Sí, porque incluso, ¿sabes por qué me preocupa? Porque ha habido otros DNU en este tiempo que no tuvieron ninguno de estos reveses, con lo cual resulta evidente que aquí hay intereses. Intereses, digamos, de los medios, ¿no es cierto? Empresarios, exacto, claro. Intereses empresarios. Con lo cual, la verdad que me parece que, como bien decía nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, en algún cierre de nuestro bloque, el poder real no está jugando en el Congreso. Y muchas veces juegan estrados judiciales. Y esto te lo digo más allá de mi participación en la Comisión de Ciencia y Tecnología. De hecho, estos temas no pasan por nuestra comisión. Sí. Nuestra comisión tiene la alegría de haber podido aprobar en forma unánime la Ley de Financiamiento Progresivo de la Ciencia, que fue un gran adelanto y que tampoco llegó a las principales planas, a los principales portales, ocupó muy poco espacio en la prensa, lo cual me llama muchísimo la atención y me entristece realmente por el rol que debiera jugar el periodismo en materia de difundir todas las noticias. Y en este caso en particular me parece que este fallo remite a intereses muy particulares de determinadas empresas que quieren aumentar sus tarifas. Uh-huh. Y en este caso creo que que muy rápidamente tendremos que ir hacia una ley, ¿no? Eso le iba a preguntar, si efectivamente ustedes podrían trabajar, porque tengo entendido que, el año pasado se han presentado proyectos de ley en ese sentido. Creo, si no recuerdo mal, que la diputada Vallejos, pero no estoy segura, pero sé que hay diputados de su bloque han presentado iniciativas en ese sentido, que finalmente, quedaron superadas por este decreto de necesidad de urgencia, que ahora quedó suspendido. Entonces, ¿la idea es reflotar un tratamiento legislativo sobre esta cuestión? Viendo esta vocación que tiene muchas veces la oposición de judicializar temas de gestión y viendo la vocación de algunos estrados judiciales por gobernar, resulta evidente que vamos a tener que cerrar filas alrededor de nuestro gobierno y tratar de darle las leyes que necesita para gobernar y además ser muy rápidos en la validación de los DNU, porque la verdad que están tratando de gobernar desde otros lugares. Esto es evidente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hoy hubo declaraciones por las redes sociales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre este tema a partir del fallo hoy de la Corte respecto al tema del último DNU sobre el tema de las escuelas, ¿no? Sí, nuestra fuerza política está muy atenta a esta situación donde resulta evidente que muchos de los que todo el tiempo se llenan la boca hablando de democracia, de la división de poderes, de la república, son los mismos que generan fallos según sus intereses.
Y en respecto del fallo de hoy, la verdad que yo estoy más enojada con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que con la propia Corte, porque la verdad que la Corte no hizo más que leer fríamente la Constitución, no se situó en la realidad, pero no le corresponde tampoco. En realidad lo que correspondía era tener un acuerdo federal, y ese acuerdo federal, la verdad que de parte de la Ciudad de Buenos Aires se mostró una cerrazón inusitada. Y aparte, esta cerrazón provino de la misma fuerza política que está presentando en el Congreso proyectos de ley que refieren a la legislación basada en evidencia. Y la evidencia es contundente en materia de circulación de personas y circulación de niños, que tienen clases, ni que hablar las clases que pueden tener en una ciudad tan rica como la Ciudad de Buenos Aires, que le podría garantizar conectividad perfectamente a todos sus estudiantes. Perfectamente se la podría garantizar. Y sin embargo se empecina en una circulación en aulas que la verdad yo no la entiendo. Perdónenme, pero mi enojo reside ahí, no tanto en el fallo de la Corte. Muy bien. Claudia, gracias por este contacto con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Claudia Bernaza, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.